you to know that I'm very happy to be with you here today. Quiero que sepan que estoy muy alegre por poder estar aquí con ustedes hoy. Our team has looked forward to this time for many months. Durante meses nuestro equipo ha estado con ansias esperando este día. I bring you greetings from my university Les traigo saludos de la universidad donde trabajo and from the church where I serve. y de la iglesia donde sirvo. Let's begin with a word of prayer. Vamos a comenzar con una palabra de oración. Lord, we are so grateful for this time that we can share together. Señor, estamos tan agradecidos por este tiempo que podemos compartir juntos. And we pray that you would teach us the things that we need to learn. Y pedimos que nos enseñes las cosas que necesitamos aprender. That you would open our hearts and our minds to receive your word. Que abras nuestros corazones para recibir tu palabra. And all that is said Y todo lo que se dice. will be for your glory and honor. Que sea para tu gloria y honra. And we pray this in Jesus' name. Y eso lo oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. I'm going to be teaching you today for sessions 2 and 3. Hoy voy a estar enseñando en las sesiones 2 y 4. And I want you to look at the titles for session 2. Y quiero que vean los títulos para la sesión 2. We want to discuss the gospel. Queremos hablar acerca del evangelio. This is the necessary content of the good news. Ese es el contenido necesario de las buenas nuevas. But we also want to take a look at conversion. Pero también queremos examinar la conversión. That is the intended impact of the good news. Ese es el impacto que deseamos de compartir las buenas nuevas. Now, if you look over at session 3 quickly, Si pueden ver rápidamente en sus apuntes en la sesión 3, we're going to look at evangelism. vamos a ver ahí el evangelismo. And we're going to see that it is our responsibility to proclaim the good Y news. vamos a ver que es nuestra responsabilidad proclamar las buenas nuevas. We're also going to look at membership También vamos a ver sobre la membresía de la iglesia and see that that is our context y vamos a ver que es nuestro contexto from which we proclaim the good news. de donde proclamamos el evangelio, las buenas nuevas. So in these two sessions, Entonces, en estas dos sesiones there's going to be some connections that we're going to make. va a haber algunos vínculos que vamos a hacer. Right now, I have the privilege to talk about the gospel, Ahorita tengo el privilegio de hablar sobre el evangelio, the necessary content of the good news. el contenido necesario de las buenas nuevas. And we have an opening exercise. Y tenemos un ejercicio de apertura que queremos hacer. You have a little bit of space in your notes. Hay un poquito de espacio ahí en sus apuntes And I'm going to give you 60 seconds y les voy a dar 60 segundos to answer one question. para contestar una pregunta. So you need to write really quickly. Entonces tienen que escribir rápidamente. And here's your Y question. aquí está la pregunta. What is the gospel? ¿Qué es el evangelio? Write down your answer. Pónganse a escribir ahorita. All right, time's up. As I would say in my classes, put your pencils down. Se acabó el tiempo. Así como diría en mis clases, deje sus lápices. Now, in some sense, the answer to this question might seem easy. En algún sentido, la respuesta a esta pregunta pudiera parecer fácil, But maybe some of you struggled with how to answer it. pero tal vez algunos de ustedes batallaron en cómo contestar esta pregunta. And what I want us to clearly understand Y lo que yo quiero que entendamos claramente is that understanding the gospel es que entender el evangelio is essential for every believer, es esencial para cada creyente, especially church leaders, especialmente los líderes de la iglesia, especially pastors. especialmente los pastores. But we also need to understand, Pero también tenemos que entender although we can know the gospel, que aunque podamos conocer el evangelio, in another sense, en otro sentido, we'll probably never fully understand the gospel. probablemente nunca lo vamos a entender perfectamente.
The gospel is so amazing El evangelio es algo tan maravilloso that I think throughout all of eternity, que creo que durante toda la eternidad the gospel will become more precious el evangelio se va a volver más y más precioso para and even nosotros. more precious Y aún más precioso. and even more Y precious. aún más precioso. And we will never cease Y nunca vamos a cesar to praise our Lord and Savior de Jesus Christ. alabar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. It will always be good news to us. Siempre va a ser buenas nuevas a nosotros. So we want to ask 3 questions in this session. Así que en esta sesión queremos hacer 3 preguntas. What is the gospel? ¿Qué es el evangelio? Where is the gospel in the Bible? ¿Dónde se encuentra el evangelio en la Biblia? And why is the gospel important? ¿Y por qué es importante el evangelio? So let's look at question number 1. Vamos a ver pregunta número 1. What is the gospel? ¿Qué es el evangelio? Now, even before I answer this, I want to look at it differently. Aún antes de contestar eso, quiero ver esto de otra manera. What is the gospel not? ¿Qué no es el evangelio? We just had a sermon series at our church, Hace poco tuvimos una serie de mensajes en nuestra iglesia and we called it The Gospel Is. y llamamos esa serie El Evangelio es, And for 8 weeks, we looked at the gospel. y durante 8 semanas examinamos qué es el Evangelio. But our very first week Pero la primera semana de la serie was what the gospel is not. nos enfocamos en lo que no es el Evangelio. And I think that's just as important for us to understand. Y yo creo que es igualmente importante que entendamos. The gospel is not El Evangelio no es simply that we are okay. simple que nosotros estamos bien. In fact, when we read the Bible, De hecho, cuando leímos la Biblia, we find that this is rejected. encontramos que esa forma de pensar que nosotros estamos bien como estamos está rechazado por la Biblia. Humanity is not okay. La humanidad no se encuentra bien. The gospel is not El Evangelio no es simply that God is love. simplemente que Dios es amor. Although we celebrate God's love, Aunque celebramos el amor de Dios, God is far more than that. Dios es mucho más que Not eso. only is he loving, No solamente es un Dios amoroso, but he's also just. pero es un Dios justo. He's also holy. También es santo, He's righteous. es justo, He's eternal. es eternal. But some people in the world today Pero algunas personas en el mundo hoy día want to take all of who God is quieren tomar todo lo que Dios es and reduce him down y reducirlo to one concept, a un solo concepto that he's love. de que Dios es amor. And as such, they want to do away with hell Y de esa manera quieren hacer a un lado la creencia en el infierno. They want to do away with judgment, Quieren deshacerse de la idea del juicio. to do away with condemnation. Quieren deshacerse de la condenación. But we will never fully understand the gospel Pero nunca vamos a comprender completamente el Evangelio until we understand God's wrath hasta que entendamos la ira de Dios también. that results from his justice. Esa ira que nace de su sentido de justicia. God is more than love. Dios es mucho más que amor. The gospel is not simply that Jesus wants to be our friend. El Evangelio no es que Jesús simplemente quiere ser nuestro amigo. We find the Bible teaches this. Vemos que la Biblia sí enseña que Él quiere ser. That's because of what he does for us on the cross. Pero eso es por lo que Él hace por nosotros en la cruz. The gospel is way more than that. El Evangelio es mucho más de que Él quiere ser nuestro amigo. The gospel is not El Evangelio no es simply that people need to change the way they live. simplemente que la gente tiene que cambiar su manera de vivir. If that's all that was necessary to be in right relationship with God, Si eso fuera todo lo necesario para estar en una relación correcta con Dios, then every religion in the world entonces todas las religiones en el mundo is a possibility. pues sería una posibilidad. Because they all teach Porque todas las religiones enseñan ways to live better, maneras de vivir mejor, to make the gods happy. para contentar a los dioses.
No, the gospel's way more than that. El evangelio es mucho más que eso. What is the gospel? ¿Qué es el evangelio? Simply put, you can see in your notes. Simplemente, como pueden ver en sus apuntes, Simply put, the gospel is good news. el evangelio es buenas noticias o buenas nuevas. It's good news for us. Es buena noticia para nosotros. And we should never weary of hearing this good news. Y nunca debemos de cansarnos de escuchar esas buenas noticias. Apart from this good news, you are nothing. Aparte de esas buenas nuevas, no somos nada. We just had a funeral at our church last Saturday. El sábado pasado tuvimos un servicio fúnebre en nuestra iglesia. And although many tears were shed, Y aunque se derramaron muchas lágrimas, that service was a celebration. ese servicio fue una celebración. Why? ¿Por qué? Because there's good news. Porque hay buenas nuevas. There's good news to celebrate. Hay buenas nuevas a celebrar. And why is it good news? ¿Y por qué son buenas nuevas? Here's what we need to understand about the gospel. Esto es lo que necesitamos entender del evangelio. There are 6 essential points that I would like to make. Hay 6 puntos esenciales que yo quiero enfatizar. At the end of the day, I'm going to give you this tract. Al final del día les voy a dar un folleto, un And tríptico. in this tract, Y en este folleto it explains more fully these 6 essential points. explica más completamente estos 6 puntos esenciales del evangelio. But you find them in your notes right now. Pero los ven ahí también en sus apuntes. Look at point number 1. Punto número 1. God is the loving ruler of the world. Dios es el amoroso gobernante sobre el mundo. The loving ruler. El gobernante amoroso. He made the world. Él hizo el mundo. And he made us rulers of the world Y Él hizo a nosotros como under him. gobernadores del mundo, pero debajo de Él. See, he's the ruler. Él es el que reina, He que made gobierna. us rulers. Él nos ha hecho también para gobernar. But those last 2 words are so important. Pero estas últimas 2 palabras son muy importantes. Under him. Debajo de Él, debajo de su mando. The one and only God Es el único Dios, who is holy quien es santo. made us in his image Él nos hizo en su imagen so that we could be in relationship with him para que pudiéramos estar en una relación con Él and worship him. y adorarlo. See, that's why we're created in his image. Por eso fuimos creados en su imagen, For relationship, para tener una relación con Él, for worship. para adorarlo. And we find that story in Genesis chapter 1. Y encontramos esta historia en Génesis capítulo 1. It's an amazing passage. Es un pasaje increíble. And you can look at the person to your left. Pueden mirar a su izquierda, ver a la persona a su izquierda, And you can look at the person to your right. y pueden mirar a la persona a su derecha. They are created Fueron creados in the image en la imagen of Almighty God. del Dios maravilloso, del Why? Dios todopoderoso. So they could be in relationship. ¿Por qué? Para que ellos pudieran estar en relación con Él. Why? ¿Por qué? So they could worship. Para que pudieran adorarlo. Look at point number 2. Punto número 2. As amazing as point number 2 is, Tan number increíble, 1 is, tan increíble que es el punto número 1. humanity messes all of that up. La humanidad echa a perder todo eso. Point number 2, Punto número 2. we all reject the ruler. Todos rechazamos a ese gobernante. He is the ruler, Él es el quien gobierna and we reject him. y nosotros rechazamos a Él. How is that? ¿Cómo es eso? By trying to run our life our own way without him. Al intentar vivir nuestras vidas de nuestra propia manera sin tomar en cuenta a Él. Without him. Sin Él. We take over. Nosotros tomamos el control. We remove God's authority in our lives. Nosotros quitamos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. But notice what point 2 goes on to say. Pero fíjense lo que dice más adelante el punto 2. But we failed Pero fracasamos to rule
ourselves or society or the world. pero fracasamos en gobernarnos a nosotros mismos o al mundo, ¿verdad? Humanity moves God out of the way, La humanidad trata de hacer a un lado a Dios, but they fail pero fracasan at ruling apart from Him. en gobernar sin la ayuda de Dios. And all of us inherit that problem. Y todos nosotros heredamos ese problema. We try to run our own life, Tratamos de mandar en nuestras propias vidas, our own way, de nuestra propia manera, without Him. sin Él. And how's it going in this world? ¿Y cómo va en este mundo con ese plan? It's not going so well, is it? No va muy bien, ¿verdad? It's a tragedy. Es una tragedia. Rejecting God, Rechazando a Dios, the benevolent Creator, el Dios, el Creador benevolente, who not only created this incredible world, que no solo creó a este mundo increíble, He put the first man and first woman sino puso el primer hombre y la primera mujer into a wonderful garden. en una huerta maravillosa. It was a paradise, Fue un paraíso and He's been rejected, y Él ha sido rechazado. sinning against Him, La gente pecando contra Él, cutting ourselves off from Him. nosotros cortando esa línea de comunicación con Él. That story is found in Genesis chapter 3, Esa historia se encuentra en Génesis capítulo 3. the story of the first sin, La historia del primer pecado, where God had given the man and the woman donde Dios había dado al hombre y a la mujer everything in the garden to enjoy. todo ahí de la huerta para disfrutar. And rather than trust God's goodness, Y en vez de confiar en la bondad de Dios, they decide ellos decidieron they can run their own life que ellos pueden dirigir sus propias vidas in their own way de su propia manera without Him. sin Él. And we all have that problem. Y todos tenemos ese mismo problema. Romans 3:23. Romanos 3:23. For all have sinned. Por cuanto todos pecaron, That's everyone. significa todos. Everyone in the world right now, Todos los que viven en el mundo en este momento, everyone who has ever lived, todos que han vivido en algún tiempo and we fall short of the glory of God. y quedamos cortos en cuanto a la gloria de Dios. Point number 3. Punto número 3. God won't let us rebel forever. Dios no permitirá que estemos en rebelión para siempre. When Adam and Eve sinned, Cuando Adán y Eva pecaron, they do not immediately die, no mueren al instante, but they will. pero sí morirán. In this world today, En este mundo hoy, when people sin, cuando las personas pecan, they do not immediately die, ellos no se mueren inmediatamente, but they will. pero sí morirán. God won't let us rebel forever. Dios no va a permitir que estemos en rebelión contra Él para siempre. God's punishment for rebellion El castigo de Dios por la rebelión is death and judgment. es muerte y juicio. Death and judgment. Muerte y juicio. The opportunity to turn to God La oportunidad para voltear hacia Dios is in this life alone. es solamente en esta vida. In 2 Peter chapter 3, En segunda de Pedro capítulo 3, in the early church, en la iglesia primitiva, they were waiting for Jesus to come back. estaban esperando la venida del Señor. When He went up into the sky, Cuando Él se fue al cielo, the angels told the disciples, los ángeles dijeron a los discípulos He's going to come back in the same way you just saw Him leave. que Él va a regresar de la misma manera que lo miraron partir. And they went back to Jerusalem Y fueron a Jerusalén and they waited. y esperaron. And then the Holy Spirit comes on them. Y luego vino el Espíritu Santo sobre ellos. And the gospel begins to Y el spread. Evangelio empieza a extenderse. They continue to wait for Jesus Y to come siguen back. esperando la venida de Jesús. And some were saying, Y algunos decían, where's the promise of His coming? pues
¿dónde está la promesa de que va a venir? You keep saying something about this Jesus coming back. Ustedes siguen hablando sobre este Jesús que va a regresar. Where is he? ¿Y dónde está? It's been quite a bit of time now. Ya ha pasado bastante tiempo. You keep saying it, Ustedes siguen diciendo lo mismo, but he's not coming back. pero no está viniendo. And so Peter answers that Luego Pedro contesta esa queja in 2 Peter chapter 3 verse 9. en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. And it says that God is being patient. Y dice que Dios está demostrando su paciencia. Oh, he won't let us rebel forever. No nos va a dejar estar en rebelión para siempre. But right now God is being patient. Pero por el momento Dios está demostrando paciencia. And why is that? ¿Y por qué? Because he's not willing for any to perish. Porque Él no está dispuesto que ninguna perezca. Do you see the heart of God? ¿Ven el corazón de Dios? We aren't even through the whole gospel yet. Aún no hemos terminado de explicar todos los elementos de lo que es el Evangelio. And we already see God's great big heart of love. Y podemos ya ver el gran corazón de amor que Dios tiene. So let me ask this even now. Y les voy a preguntar esto ahora. Do you have that same heart? ¿Usted tiene ese mismo corazón amoroso? Not willing that any should perish. De que no está dispuesto que ninguna perezca. God is being patient. Dios está siendo paciente And he calls us to proclaim. y nos llama a proclamar. He's being patient so that we can speak forth the gospel. Está siendo paciente para que nosotros podamos proclamar el Evangelio. But death and judgment awaits everyone who does not turn to Jesus. Pero la muerte y el juicio espera a todos los que no voltean hacia Jesús. That leads us to point number 4. Y eso nos lleva al punto número 4. Because of his great love. A causa de su gran amor, Great love. su gran amor, God sent his son into the world. Dios mandó a su Hijo al mundo, The man, Jesus Christ. Jesucristo hombre. And Jesus always lived under God's rule. Jesús siempre vivió debajo del dominio de Dios. And that's why Jesus is referred to as the second Adam. Por eso se refiere a Jesús como el segundo Adán. Adam failed at living under God's rule. Adán falló, fracasó en vivir bajo el mando de Dios. Jesus always lived under God's rule. Jesús siempre vivió bajo el mando de Dios. And by dying in our place, Y al morir en nuestro lugar, he took our punishment Él pagó nuestro castigo and brought forgiveness of y sins. trajo perdón de pecados. That's amazing good news. Esa es una buena noticia maravillosa. Your notes go on and say, Sus apuntes ahí sigue diciendo, the message of the Bible is focused on God's plan and offer of reconciliation. el mensaje de la Biblia está enfocado en ese plan de Dios para la reconciliación. You see, humanity is rebellious, La humanidad es rebelde, but God wants reconciliation. pero Dios desea reconciliación. And the climax of his plan Y la cima de su plan is that in his great love, es que en su gran amor, God became a man in Jesus. Dios se hizo hombre en Jesucristo. And throughout the Old Testament, that's the promise of Messiah. Y a través del Antiguo Testamento, eso es la promesa del Mesías. And this man, Jesus, lived a perfect life. Y este hombre Jesús vivió una vida perfecta And he died on a cross, y murió en una cruz. thus fulfilling the law himself. Y así Él cumpliendo la ley, All of God's requirements, todos los requisitos de Dios, he fulfilled. Él los cumplió. And taking on himself the punishment for the sins Y tomando sobre sí mismo el castigo por los pecados of all those de todos, who would ever turn from their sin and trust in de him. todos los que llegarían a That's the message of the Bible. arrepentirse de sus pecados y confiar en Él. Ese es el mensaje de la Biblia. From beginning to end, Desde el principio al fin. humanity rebels La humanidad se pone rebelde and God reconciles. y Dios reconcilia. And that's why he calls us Y por eso Él llama a nosotros
to be ministers of a reconciliation. ser ministros de reconciliación. In Genesis 3:15, En Génesis 3:15, immediately after the first sin, inmediatamente después del primer pecado, God gives a promise. Dios da una promesa. In the midst of the very first tragedy En medio de la primera de esa tragedia that affects humanity for all time, que afecta a la humanidad para todos los tiempos, God already gives hope. Dios ya estaba dando esperanza. And He promises Y Él promete that the seed of the woman que la semilla de la mujer is going to crush que iba ¿cómo dice? A aplastar the head of the seed of the serpent. la cabeza del simiente de la serpiente. The serpent might seem to be winning, Mientras nos puede parecer que el serpiente va ganando, and it might seem like the serpent is still winning today, y tal vez parece que el serpiente aún hoy en día sigue ganando, but the seed of the woman, pero el simiente de la mujer fulfilled in Jesus, que se cumplió en Jesús will crush the head va a aplastar la cabeza of the seed of the serpent. del simiente de la serpiente. God wins. Dios gana, And those who put their faith in Jesus, y los que ponen su fe en Jesús they also win. también ganan. God makes a way. Dios abre un camino. In John 1:14, En Juan 1:14 it says the word became flesh. dice que el verbo se hizo hombre, se hizo carne. The word dwelt among us. Dice que Él habitó entre nosotros. In Hebrews 7:26, En Hebreos 7:26 dice, referring to Jesus en referencia a Jesús as high priest. como el sumo sacerdote. That verse says this: Ese versículo dice lo siguiente, such a high priest que tal sumo sacerdote meets our need. satisface nuestra necesidad. He's one who was sinless, Él estuvo sin pecado, one who lives forever. uno que vive para siempre. He's a permanent priest. Es un sacerdote permanente. He offered himself as the Él sacrifice, se ofreció a sí mismo como el sacrificio and he took his blood to the very throne room of God y llevó su sangre al mero ante el trono de Dios. and provided atonement. Hizo propiciación por nuestros pecados. And then he sat down at the right hand of God. Y luego se sentó a la derecha de Dios. Why? ¿Por qué? Because it is finished. Porque ya terminó el trabajo. God's plan fulfilled. El plan de Dios se cumplió. There's other passages in your notes. Hay otros pasajes ahí que pueden ver en sus apuntes. Romans 3 and Romans 5. Romanos 3 y Romanos 5. Very important passages for us. Pasajes que son muy importantes para nosotros. But in Romans 3 especially, Pero especialmente en Romanos capítulo 3. it says God put Jesus forward. Dice que Dios puso a Jesús como nuestra propiciación. And what that means is this: Y lo que significa es esto. propitiation. La propiciación Very big word. es una palabra grande, And all it means is this: pero todo lo que significa nomás es esto. God's wrath Que la ira de Dios was satisfied fue satisfecho in Jesus. en Jesús. He did that for us. Él hizo eso por nosotros. That's God's plan. Eso es el plan de Dios. Point number 5. Punto número 5. God raised Jesus to life Dios levantó a Jesús a la vida, again as ruler of this world. otra vez como el gobernante de este mundo. It looked like he was defeated, Parecía que estaba derrotado, but the grave couldn't hold him. pero la tumba no lo pudo contener. Death couldn't keep him. La muerte no lo pudo sujetar. He rose again Él se levantó, se resucitó as ruler. como gobernante And now he's seated at the right hand of the Father. y ahora está sentado a la derecha del Padre. Jesus has conquered death. Jesús ha conquistado la muerte. Jesus
Jesus now gives new life. Jesús ahora da vida nueva. And Jesus will return to judge. Y Jesús va a regresar a juzgar. He has conquered death. Ha conquistado la muerte. He now gives new life. Ahora da nueva vida. He will return to judge. Sí va a regresar para juzgar. You see, when Jesus rose from the dead, Ven, cuando Jesús se levantó de entre los muertos, it showed that God accepted his sacrifice. demostró que Dios aceptó su sacrificio. It showed that God's wrath had been exhausted. Demostró que la ira de Dios había sido satisfecho. And we've got amazing passages that point to Y this. tenemos unos pasajes maravillosos que apuntan hacia eso. In Acts 2:24, En Hechos 2:24, God raised him. Dios lo levantó. That's what happened. Eso es lo que pasó. God raised him. Dios lo levantó, lo resucitó. God was satisfied. Dios estaba satisfecho. In Romans 4:24, Romanos 4:24, he was delivered over for our sin. estaba entregado por nuestros pecados. That's why he was delivered over. Por eso fue entregado. The chief priests, the Sadducees, El sumo sacerdote y los saduceos, they thought they were in charge. ellos creían que ellos estaban en control de la situación. They thought they were putting him on the cross. Ellos creyeron que ellos fueron quienes lo estaban poniendo en la cruz, Oh no. pero no. Jesus willingly went to the cross. Jesús fue voluntariamente a la cruz. He was delivered over for our sin. Fue entregado por nuestro pecado. And then Romans 4:25 goes on and says this. Luego Romanos 4:25 sigue diciendo, And he was raised y fue resucitado for our justification. por nuestra justificación. He died Y murió to take our punishment. para tomar nuestro castigo. He was raised Fue levantado so that you, para que usted so that I y yo could be declared righteous. pudiéramos sido declarados justos. That's good news. Eso sí son buenas noticias, ¿no? Buenas nuevas. You see, that's why we will worship throughout all of eternity. Por eso vamos a adorar a Dios durante toda la eternidad. We should never weary of hearing this news. Nunca debemos de cansarnos de escuchar esas noticias. It's amazing. Es maravilloso. And when Jesus rose, Y cuando Jesús resucitó, he was the first fruit. fue las primicias. And those of us who put faith in him Y los de nosotros que nos ponemos nuestra fe en Él, will also be raised on that day. también vamos a ser resucitados en aquel día. That is why a funeral Y es por eso que un funeral can be a celebration. puede ser una celebración. My friend who we put in the ground last Saturday Mi amigo que enterramos el sábado pasado will be raised. será resucitado. He's declared righteous. Ha sido declarado justo. Point number 6. Punto número 6. As a result of everything we have already discussed, Como resultado de todo lo que ya hemos mencionado, God now calls us to repent Dios ya nos llama a arrepentirnos of our sins de nuestros pecados and to trust y a confiar in Christ alone. en Cristo solamente. Repent and trust. Arrepentirnos y confiar. Trust in Christ alone Confiar en Cristo solamente for our forgiveness por nuestro perdón. in order Para to be born again nacer de nuevo into a new life a una vida nueva, and eternal life una vida eterna con Dios. with God. Con Dios, sí. You see, our new life now, Nuestra nueva vida ahora it's just the beginning. es apenas el principio. What we have Lo que nosotros tenemos is eternal life. es vida eterna. And so God calls us to repent. Así que Dios nos llama al arrepentimiento. God calls us to trust. Dios nos llama a confiar. So instead of
trying to live our life Así que en vez de intentar vivir nuestras vidas in our way, de nuestra manera, without Him, sin Él, we are to turn away from that debemos de voltear y dejar atrás esa manera de vivir and turn toward y Christ voltear hacia Cristo and letting Christ y dejar que Cristo run our life guíe nuestras vidas in His own way de su manera with Him. con Él. That's repentance. Eso es el arrepentimiento. I turn away from that rebellion Yo volteo, dejo mi rebelión, where I doubt God's goodness. donde yo dudo la bondad de Dios. I find life on my own Encuentro vida and I turn toward y God, voltea hacia Dios, toward Christ, hacia Cristo, and I trust Him. y confío en Él. I let Him run my life Dejo que Él guíe mi vida in His own way, de su manera and I do it with Him. y lo hago junto con Él. Acts 17:30. Hechos 17:30 It says there that God is now. dice que ahora Dios, Remember, humanity does not live in the rebellion forever. recuerda que Dios, la humanidad no va a vivir en rebelión para siempre. Jesus will come as judge. Jesús sí va a venir como juez un día. God is being patient. Dios está siendo paciente. And so now Entonces ahora God is calling people to repent. Dios está llamando a la gente a arrepentirse. Now He's calling them. Ahora los está llamando. In John 1:12, En Juan 1:12, it tells us there that as many as received Jesus, ahí nos dice que por cuantos, ¿cómo dice? A ver, alguien que lo sabe de memoria. anyone who believes on His name Cualquier persona que cree en su nombre shall be saved. será salvo. So God calls us to repent, Así que Dios nos llama a arrepentirnos and He calls us to believe. y nos llama a creer. And when that happens, Y cuando eso pasa, He makes us children of God. nos hace hijos de Dios. You see, every person must choose one of two ways to live. Saben, cada persona tiene que escoger entre dos maneras de vivir. And you can see the two ways on the next En slide. el siguiente, Mica, se puede ver las dos maneras. Our way Nuestra manera versus God's way. y la nueva manera de Dios. What is our way? ¿Cuál es nuestra manera de vivir? We've already said this. Ya hemos dicho esto, Trying to run our life tratando de gobernar nuestras propias vidas in our own way de nuestra propia manera without Him. sin Él. What is that? ¿Qué es eso? That is to reject the ruler, God. Eso es rechazar a Dios como nuestro gobernante. That is to not allow Him to be ruler over this world. Eso es no dejar que Él sea el soberano sobre este mundo, Or recognize that our ruling is under Him. ni reconocer que nuestra forma de gobernar está bajo el We move soberanía God de out Él. of the way. Nosotros tratamos de hacer a Dios a un lado. We try to run our life our own way. Tratamos de guiar nuestras vidas de nuestra propia manera. And what is the result? ¿Y cuál es el resultado? Condemnation. Condenación. Condemnation. Condenación, de ser condenados por Dios. Death. Muerte, Judgment. juicio. And God makes that very clear in His Word. Y Dios lo hace muy claro en su palabra. God is not willing that any should perish. Dios no está dispuesto que ninguno perezca. And so He makes it clear. Así que lo hace claro. He wants everyone to understand Quiere que todos entiendan that there is good news. que hay buenas nuevas. And so there's God's new way, Así que hay la manera nueva de Dios, which is to submit to Jesus as our ruler. que es someternos a Jesús como nuestro soberano. To rely on Jesus' death and resurrection. Confiar en la muerte y resurrección de Jesús. Do you see the key word there? ¿Pueden ver la palabra clave ahí? Jesus. Jesús. It begins with Jesus
Jesus. Empieza con Jesús, It ends with Jesus. termina con Jesús. It's all about Jesus. Todo se trata de Jesús. Without Jesus, you have nothing. Sin Jesús, usted no tiene nada. You have no hope. No tiene ninguna esperanza. There is no gospel. No hay evangelio sin Jesús. Jesus needs to become everything to us. Jesús tiene que volver a ser todo para nosotros. Because what does Jesus bring? Porque ¿qué es lo que trae Jesús? Forgiveness. Perdón, He gives eternal life. da vida eterna, And that's God's new way. y esa es la nueva manera de Dios. When someone chooses God's new way, Cuando alguien escoge esa nueva manera de Dios, by turning to Him in repentance, al voltear hacia Dios en el arrepentimiento, we call what happens to him or her conversion. llamamos lo que pasa a esa persona la conversión. That's what happens. Eso es lo que pasa. And that's good news. Y eso es buena noticia. The gospel is good news. El evangelio, pues, es buena noticia, buenas nuevas. Those 6 points Esos 6 puntos are good news. son buenas nuevas. Now, where is the gospel in the Bible? ¿Dónde se encuentra el evangelio en la Biblia? That's question number 2. Esa es pregunta número 2. And you've got a few blanks to fill in there. Y hay unos lugares ahí que ustedes pueden llenar los espacios. In its broadest sense, En su sentido más amplio, the gospel is el evangelio es the message of the Bible. el mensaje de la Biblia. However, to be more precise, Sin embargo, para ser más preciso, we can find it most fully podemos ver el evangelio in Romans 1 through 11. explicado más completamente en Romanos 1 a 11. A few years back, we preached through the book of Romans at our church. Hace unos años predicamos a través de Romanos en nuestra iglesia. It was amazing. Fue increíble. Gospel, gospel, gospel. El evangelio, el evangelio, el evangelio. Romans 1 through 11 is precious. Romanos capítulos 1 a 11, pues es una porción If you want preciosa de la Biblia. a more concise explanation, Si quieres una explicación aún más cortito, más preciso, Romans 1 through 4. Romanos capítulos 1 a 4. To make it even more concise, Para tenerlo aún más en corto, Romans chapter 3. Romanos capítulo 3. And if you really want to get at the heart of the Y gospel, si realmente quiere llegar al corazón del evangelio, chapter 3 of Romans, Romanos 3, verses 21 to 26. versículos 21 a 26. Probably my favorite verses in the Bible. Probablemente mis versículos favoritos de la Biblia. I love the first 2 words. Me encantan las primeras 2 palabras. But now, Pero ahora there's no hope. no hay esperanza. Not for the Gentile. No para los gentiles. There's no hope. No hay esperanza Not for the Jew, ni para los judíos, because they can't keep the law. porque no pueden cumplir la ley. But now, Pero ahora, God fulfills his plan in Jesus. Dios cumple su plan en Jesús. In Romans 3, 21 to 36 are precious verses in the Bible. Romanos 3, 21, 26, pues son unos versículos preciosos de la Biblia. In a more succinct sense, En una forma aún más cortita, we could also look at 1 Corinthians 15, 1 through 4. podemos ver 1 de Corintios 15, 1 a 4. And Paul says to the church at Corinth, Y Pablo dice ahí a la iglesia en Corinto, I am giving you yo les estoy dando what was given to me. lo que fue entregado a mí. Christ died, Cristo murió, Christ was buried, fue enterrado Christ rose again the third day. y levantó el tercer día. Hallelujah. Aleluya. That's the gospel. Eso es el evangelio. And Christ is who is central to this. Y Cristo es el personaje central en eso. Now, why is the gospel important? That's question number 3. La tercera pregunta, ¿por qué es importante el evangelio?
In your notes, look at reason number 1. En sus apuntes ahí, miren, motivo número 1, razón número 1. A biblical understanding of the gospel is important Un entendimiento bíblico del Evangelio es importante, because the gospel is the power of God for the salvation of everyone. porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todos. And anyone Y cualquier persona who believes que cree it is the only way que es el único camino for sinful people para que la gente pecadora who are separated from God que está separada de Dios to be reconciled. sea reconciliada a Dios, Underline that word Dios only. Santo. Subrayan ahí, único, es el único camino. There is no other way. No hay otro camino, no hay otra manera. In our world today, En nuestro mundo hoy, people want to say that all religions point to God. la gente quiere decir que todas las religiones apuntan hacia Dios. And that is simply not true. Eso simplemente no es cierto. All religions of the world Todas las religiones del mundo are the same. son lo mismo. It's about humanity Se trata de la humanidad trying to do good things intentando hacer buenas cosas to earn favor with a God para ganar el favor de algún Dios in hopes en la esperanza that they will have reward. de que van a recibir un galardón. The gospel tells us you can't do that. El Evangelio nos dice que eso no es posible, no lo podemos hacer. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Efesios 2, versículos 8 y 9. It's not Dice by que works that no es por obras que nosotros hagamos. the one concept El único concepto that distinguishes Christianity que distingue el cristianismo from every religion in the world, de todas las otras religiones del mundo, every single religion, cada una de las religiones que existan, the one concept el concepto is grace. es la gracia. No other religion has grace. Ninguna otra religión cuenta con la gracia. All other religions are united. Todas las religiones están unidas The message is this: en su mensaje, que es esto: humanity, que la humanidad, you can do something ustedes pueden hacer algo to earn favor para ganar el favor with God. con Dios. And you know how I respond to that? ¿Y cómo respondo a eso? Their God Su Dios is too small. es demasiado pequeño. My God is so big. Mi Dios es tan grande, He's so holy. es tan santo, He's so almighty es tan todopoderoso, that in my rebellion, que en mi rebeldía I could never jamás earn anything from Him. pudiera ganar a favor de Él. I deserve nothing from Him Yo no merezco nada de Él, but condemnation. nada más que condenación. I deserve nothing but judgment. Yo no merezco nada más que juicio. I cannot earn. No puedo ganar. And so God gives grace. Así que Dios da gracia. And that grace is amazing. Y esa gracia de Dios es algo increíble. He turns to humanity Él voltea hacia la humanidad and He says, trust y me. dice: confíen en mí. I've given you Jesus. Les he dado a Jesús. Put your faith in Him. Pongan su fe en Él. Trust me. Confíen en mí. And God saves people. Y Dios salva a la gente. John 14:6. Juan 14:6. Jesus tried to make it clear to people. Jesús trataba de hacerlo claro, que la gente entendiera. I am the way. Si yo soy el camino, Not a way. no soy un camino. I am the Yo way, soy el camino, the truth, la verdad and the life. y la vida. No one, Nadie, that means no one, eso quiere decir nadie, comes to the Father viene al Padre
except through me. sino por mí. He's the only way. Es el único camino. Reason number 2. Razón número 2. Not only that, No solamente eso, but everything in a church pero todo en una iglesia flows from its understanding of the gospel. fluye de su conocimiento del Evangelio. Whether preaching, Ya sea en la predicación, what do we preach? ¿qué es lo que predicamos? We preach Christ. Predicamos a Cristo. We preach Christ. Predicamos a Cristo. We never weary of preaching Christ. Nunca nos cansamos de predicar de Cristo. Or counseling. O en cuanto a la consejería, How do we counsel? ¿cómo damos consejería a la gente? We point people to Christ. Los apuntamos hacia Cristo. We point them to Christ. Los apuntamos a Cristo. What about in discipleship? ¿Y qué en cuanto al discipulado? We teach people Enseñamos a la gente to yoke themselves to Christ, a unirse a Cristo, to submit to Christ. a someterse a Cristo. Jesus says, Jesús dice, my sheep hear my voice, mis ovejas oyen mi voz and they follow y me. me siguen. We point people to Christ. Nosotros puntamos la gente hacia Cristo. In music, En cuanto a la música, we exalt Christ. exaltamos a Cristo. We sing about Christ. Cantamos acerca de Cristo. We sing about what Christ has done. Cantamos acerca de lo que Cristo ha hecho. Because we're nothing without Christ. Porque no somos nada sin Cristo. In evangelism, En el evangelismo, what do we proclaim? ¿qué proclamamos? Christ. A Cristo. We don't tell people to feel good about themselves. No decimos a la gente que se sienten bien de quiénes son. We say you need Christ. Decimos necesitan a Cristo. We don't tell people find your own way. No decimos a la gente busquen su propio camino. We say Jesus is the way. Les decimos Jesús es el camino. Missions. En cuanto a misiones, It's Christ. es Cristo. Till the whole world hears. Hasta que todo el mundo oiga. We proclaim Christ. Proclamamos a Cristo. There are unreached people groups in Mexico. Hay etnias no alcanzadas aquí en México. People that don't have a Bible. Gente que no cuenta con la Biblia en su lengua. Do you have a Bible this morning? ¿Ustedes tienen una Biblia en esta mañana? There are people in Mexico Hay gente en México who do not have God's word in their language. que no cuentan con la palabra de Dios en su lengua. There are people in Mexico Hay gente en México who have never heard the name Jesus. que nunca han oído el nombre de Jesús. Till the whole world knows. Hasta que todo el mundo oiga. We proclaim Jesus. Proclamamos a Jesús. And for a church to exist as a church ought to exist, Y para que una iglesia exista como debe de existir la iglesia, for a church to be a healthy church, para que una iglesia sea una iglesia saludable, everything todo in that church en esa iglesia will flow fluirá from a proper understanding of the gospel. de un entendimiento correcto de lo que es el Evangelio. You see, this is why this is so important. Por eso es tan importante esto. If we don't get the gospel right, Si no entendemos correctamente el Evangelio, we don't get the church right. tampoco vamos a tener la iglesia funcionando como debe de ser. Constantly in our churches, Constantemente en nuestras iglesias it ought to be about the gospel. se debe de tratar del Evangelio. It ought to be about Christ. Se debe tratar de Cristo. A very famous preacher, Un predicador muy famoso, C.H. Spurgeon, C.H. Spurgeon, died many years ago. que murió hace muchos años, He said this, dijo lo siguiente: preacher, predicador, if you don't give them Christ, si no les das a Cristo, then go home. entonces vete a casa. A preacher who does not give his people Christ Un predicador que no presenta a Cristo a su iglesia is like a baker es como un panadero who has no bread. que no tiene pan. Give them Christ. Dales a Cristo. Make decisions in your church Tomen decisiones en su iglesia based on the glory of Christ. basado en la gloria de Cristo. Make decisions in your churches Tomen decisiones en sus iglesias based on the proclamation of Christ. basado en la proclamación de Cristo, Worship la adoración.
For Christ. Adoren para Cristo. Reason number 3. Razón número 3. Every day of our life Cada día de nuestra vida is to be lived in light of the gospel. debe vivirse a luz del Evangelio. Because the gospel Porque el Evangelio, o el propósito del Evangelio, is intended to define everything about us. es de definir todo acerca de nosotros. Everything about us. Todo acerca de nosotros. The gospel defines us. El Evangelio nos define. When we wake up in the morning, Cuando despertamos en la mañana, our life nuestra vida is about the gospel. se trata del Evangelio. The gospel's work in us, El trabajo del Evangelio en nosotros, transforming us to be more like Christ. transformándonos de ser más como Cristo, The gospel's work through us y el trabajo del Evangelio a través de nosotros, as we act as priests al tomar nuestra función como sacerdotes and call people around us y llamar a la gente a nuestro alrededor to respond to a God. responder a Dios. And the gospel is what we proclaim. Y el Evangelio es lo que It proclamamos. defines everything about us. Define todo acerca de nosotros. Anytime we obey the word of God, Cualquier vez que obedecemos la palabra de Dios, that obedience esa obediencia needs to flow out of the gospel. necesita fluir desde el Evangelio. You know, the Bible teaches us that. Saben que la Biblia nos enseña eso. Look at the book of Ephesians Fíjense en el libro de Efesios, in chapters 4 through 6. en capítulos 4 a 6. Paul writes to the church at Ephesus, Pablo escribe a la iglesia en Éfeso: walk, caminen o anden, walk in love, anden en amor, walk as children of light, anden como hijos de la luz. walk not as Gentiles, No anden como los gentiles, como los paganos. walk worthy of your call. Anden de manera digno de tu llamado. He is telling the church Él está diciendo a la iglesia in those last 3 chapters, en estos últimos 3 capítulos: obey your Savior, obedezcan a su Salvador, live for His glory. vivan para su gloria. But you need to understand this. Pero tienen que entender esto. Before Paul says obey, Antes de que Pablo les dice que obedezcan, he takes 3 chapters toma 3 capítulos to talk about the gospel, para hablar acerca de lo que es el Evangelio. who they are in Christ. ¿Quiénes son en Cristo? They were dead in their sin. Que estaban muertos en su pecado, God made them alive. pero Dios los hizo vivos. That's the gospel. Eso es el Evangelio. So now walk in that gospel. Ahora caminen en ese Evangelio. You see how our obedience is tied to the gospel? Pueden ver cómo nuestra obediencia está ligado al Evangelio. The book of Colossians is the same. El libro de Colosenses es lo mismo. Colossians 1 and 2 is the gospel. Colosenses 1 y 2 es el Evangelio. Colossians 3 and 4 is obedience. Y Colosenses 3 y 4 habla de la obediencia. Romans is the same way. Romanos es igual. Romans 1 through 11, Romanos 1 a 11 the gospel. habla del Evangelio. Chapters 12 through 15 or 16, Capítulos 12 al 15 o 16 through the end of the book, hasta el final del libro live as living sacrifice. habla de vivir como sacrificios vivos. The gospel, El Evangelio, obedience. obediencia. At our church right now, we're going through the book of Hebrews. En nuestra iglesia ahorita estamos estudiando el libro de Hebreos. It's no different. No es diferente. 10 chapters of gospel, 10 capítulos del Evangelio and then the book ends. y luego termina el libro. This is how you live. Diciendo, esto es como deben de vivir. Everything in our life. Todo de nuestra vida fluye del Evangelio. And I love the way Hebrews 6:19 says it. Y me encanta como dice Hebreos 6:19. It says, we have an anchor Dice que tenemos una ancla that keeps our souls steadfast and sure. A ver cómo va esto en español. Tenemos una ancla que nos mantiene firmes y seguros. We have an anchor. Tenemos una ancla. And what is that anchor? ¿Y cuál es esa ancla? It's Jesus. Es Jesús. It's the gospel. Es el Evangelio. We still have a few more items we want to look at.
todavía tenemos algunas más cosas que queremos ver. Let's look at it briefly. Vamos a verlos brevemente. Part 2 Parte 2 is conversion. es conversión. It's the intended impact of the good news. Ese es el impacto que deseamos de compartir las buenas nuevas. And we've got 3 questions again. Y tenemos otra vez 3 preguntas. What is conversion? ¿Qué es la conversión? Where is conversion in the Bible? ¿Dónde menciona la Biblia la conversión? And why is conversion ¿Y important? por qué es importante la conversión? Now, in my house back in California, En mi casa allá en California it's a little small. es algo pequeña la casa, And so as our children begin to get older, y conforme se han ido creciendo nuestros hijos, they needed more space. necesitaban más espacio. On the front of our house, we have a garage. Enfrente de nuestra casa tenemos un garage. Why do you have a garage? ¿Por qué tiene uno un garage? To park your cars in it. Para estacionar su carro adentro. Our children needed more space. Nuestros hijos ocupaban más espacio. So I converted Así my que garage. convertí a mi garage And I put carpeting in y le there. puse alfombra, I put our old couch out in the garage. puse el sofá viejo que tenemos allá, I put a TV and a stereo system out there. puse ahí una televisión y un estéreo, I put my mounted fish on the wall. y luego los pescados que había montado de los como trofeos los tenía ahí en la pared, I put my deer head on the y wall. la cabeza de venado ahí montado lo colgué, I put bookcases in the garage. puse libreros ahí. I converted it. Yo convertí al garage. It's no longer a garage. Ya no es un garage, It's now a family room. ahora es un cuarto familiar. And when you walk into that family Y room, cuando entras en ese cuarto familiar, you don't say, ya no dices, oh, nice garage. oh, qué bonito este garage, No, it's been converted. porque se ha convertido en otra cosa. Something has happened to that garage. Algo pasó a ese garage. And that's what happens when we come to Christ. Y eso es lo que pasa cuando venimos a Cristo. We are converted. Somos convertidos. And there's something we really must understand about this. Y hay algo que realmente debemos entender en cuanto a esto. Look in your notes there. Fíjense en sus apuntes. A biblical understanding of conversion Un entendimiento bíblico de lo que es la conversión recognizes that only God can save. reconoce que solamente Dios puede salvar And that He saves y individuals que Él salva a los individuos by enabling a them través de capacitarlos to respond to the gospel. a responder al mensaje del Evangelio. I'm assuming that maybe many of you have neighbors Yo me imagino que muchos de ustedes tienen vecinos who do not know Jesus. y vecinos que no conocen a Jesús. Would that be true? ¿Es cierto? I have neighbors that don't know Jesus. Yo tengo vecinos que no conocen a Jesús. Think about this question. Piensen en esta pregunta. Why have you trusted Jesus as your Savior, ¿Por qué ha usted confiado en Jesús como su Salvador, and your neighbor has not? pero su vecino no? Is it because you're smarter than they are? ¿Es porque usted es más inteligente que ellos? Is it because you are better than they are? ¿Será porque usted es más bueno que ellos? Is it because you decided to make God ruler of your life? ¿Será porque usted mismo decidió poner a Dios como el soberano en su vida? Is it because you're more spiritually sensitive? ¿Será porque usted es más sensible espiritualmente que ellos? Is it because they're a worse sinner than you ¿O será que ellos son peores pecadores que usted? and really hardened to the things of Que God? son muy endurecidos al Evangelio, a las cosas de Dios. We must understand Tenemos que entender that only God can save. que solo Dios puede salvar. And He does that Y lo hace by enabling al capacitar a person to respond. a una persona a poder responder a Él. Ephesians 2:8 and 9. Efesios 2, 8 y 9. For by grace are you saved. Porque por gracia son salvos. It is through faith.
Es por fe, It is not of que yourself. no es de nosotros, no es por obras. It is not of yourself. No es de ustedes mismos. It is not of yourself. No es de ustedes mismos. It's a gift of God. Es un don de Dios. And our response can only be, Y nuestra respuesta solamente puede ser blessed be the name of the Lord. decir, bendito sea el nombre del Señor. Our response can only be, Nuestra respuesta solamente puede ser all glory to God. que toda la gloria sea a Dios. And as we take the gospel out to other people, Y al llevar el evangelio a otras personas, we must understand the priority of prayer. tenemos que entender la prioridad de la oración. We beg God. Rogamos a Dios. God, move in the hearts of people. Dios, por favor, mueve el corazón de la gente. God, save people. Sálvalos, Señor, a esa gente. Because that's how people are going to get saved. Porque así es como se van a convertir las And personas. so there's two aspects to what we call conversion. Así que hay dos aspectos, es lo que llamamos la conversión. And you can see that in your notes. Y lo pueden ver ahí en sus It apuntes. is what God does, Es lo que hace Dios and it's what people do. y es lo que hace la gente. But we must never forget, Pero nunca debemos de perder de vista whenever we talk about what people do, que cuando hablamos de lo que hace la gente, we must never forget, nunca debemos de olvidar people will do nothing que la gente no va a hacer nada unless God does something, a menos que Dios hace algo, unless God enables a them. menos que Dios los capacita. And you can see the passages there. Pueden ver los pasajes ahí. What does God do? ¿Qué es lo que Dios hace? Well, He gives life to the dead. Da vida a los muertos, He gives sight to the blind. da vista a los ciegos, He gives the gifts of faith and repentance. da los regalos de fe y el arrepentimiento. All glory to God. Toda gloria sea a Number Dios. one, what God does Número uno, lo que hace Dios is everything. es todo. Él hace todo. There is no what people do without it. No hay que puede responder la gente si Él no da primero. And what do people do? ¿Y qué es lo que hace la gente? They repent Se arrepienten and they believe. y creen. That's what people do. Eso es lo que hace la gente. So where's conversion in the Bible? ¿Y dónde en la Biblia se encuentra algo sobre la conversión? We see point number one. Punto número uno, podemos ver. Jesus taught conversion. Jesús enseñó acerca de la conversión. In other words, En otras palabras, He called people to repent Él llamaba a la gente a arrepentirse and believe. y creer. And you can see the passages there. Y pueden ver los pasajes ahí. In John chapter 3, En Juan capítulo 3 it tells us there nos dice allá they must be born again. que tienen que nacer de nuevo, They've got to believe. tienen que creer. Point number 2, Punto número 2. throughout the book of Acts, the apostles taught conversion. A lo largo del libro de los Hechos, los apóstoles enseñaron acerca de la conversión. And you can see many passages there. Y se puede ver muchos pasajes ahí. Repent, Arrepiéntense, believe, crean, repent, arrepiéntanse, believe. crean. So they proclaimed Jesus. Así que ellos proclamaban a Jesús Then they called people to repent, y luego llamaban a la gente a arrepentirse to believe. y a creer. Point number 3. Punto número 3. We also see that throughout the letters to the churches in the New Testament, conversion is taught. También miramos en las epístolas a las iglesias que se enseña acerca de la conversión. Throughout the letters to the churches, conversion is taught. Así en las epístolas a las iglesias se enseña en todas partes acerca de la conversión. And in each one of the letters of Paul, Y en cada una de las cartas de Pablo there is need to repent habla sobre la necesidad de arrepentirse and believe in y Christ. creer en Cristo, But we also see God's supernatural work. pero también miramos la obra sobrenatural de Dios. God enables, Dios es el quien capacita and then people repent. y luego la gente se arrepienta. Now the third question, La tercera pregunta,
Why is conversion important? ¿Por qué es importante la conversión? Let's look at a couple of reasons here. Vamos a ver algunos motivos. So reason number one, Pues razón número 1, it clarifies how churches should exhort those who are not Christ followers. demuestra cómo la iglesia debe exhortar a los que no son seguidores de Cristo. So what are we supposed to do? ¿Y qué debemos de hacer? We call those who are not Christ followers Los que no son seguidores de Cristo los llamamos to repent al arrepentimiento and trust in y Christ. a confiar en Cristo. We are to preach the gospel. Debemos de predicar el evangelio. We are to call people to Debemos de repent. llamar a la gente al arrepentimiento. Reason number two, Motivo número 2. it reminds churches that they must rely upon God in all their evangelistic efforts. Nos recuerda que las iglesias deben de confiar en Dios en todos sus esfuerzos evangelísticos. We must never forget, Nunca debemos de perder de vista only He can give spiritual life. que solamente Él puede dar vida espiritual. Prayer is key to this. La oración es clave a eso. It's not in getting better at presenting the gospel, No se trata de mejorar nuestra manera de presentar el evangelio, although we all need to grow. aunque todos debemos de crecer en ese aspecto. It's not in preaching the best sermon ever, No se trata de predicar el mejor sermón jamás predicado, although we ought to work hard at preaching. aunque debemos de trabajar duro en predicar bien. It's not by being the best example as a Christian, No se trata de ser el mejor ejemplo como cristiano, although that ought to be a desire for aunque us. eso debe ser nuestro deseo también. We proclaim, Nosotros proclamamos, but as we proclaim, pero al proclamar we pray oramos and we ask God to move. y pedimos que Dios se mueve. And then you can see reason number 3 as well. Y luego motivo número 3. It teaches churches to maintain a sharp distinction between themselves and the world. Enseña a las iglesias a mantener una fuerte distinción entre ellos mismos y el mundo. As believers, Como creyentes, it should be clear we've been converted. debe ser claro que nos hemos convertido. You will not walk into my garage No van a entrar en mi garage and say, nice garage. y decir qué lindo garage, It's been converted. porque ha sido convertido en otra cosa. You'll walk into my garage Van a entrar en mi garage and you'll say, nice family y room. va a decir qué bonito cuarto familiar. And when people look at the life of a believer, Y cuando la gente se fija en la vida de un creyente, there ought to be evidence of conversion. debe de haber evidencia de la conversión. Something's different. Algo es diferente, Something's changed algo ha cambiado, because God has done a work. porque Dios ha hecho una obra. Once I went to a car mechanic. Una vez fui con un mecánico de automóviles. My family is from the state of Alabama. Mi familia viene del estado de Alabama And I was at a car mechanic in California. y yo estuve con un mecánico en California And I saw a man had his car towed in. y yo miré que la grúa trajo el carro de una persona And his license plate showed that he was from Alabama. y la placa del carro decía que indicaba que venía de Alabama. So we got to talking. Entonces empezamos a platicar And I said, oh, this mechanic is really fair. y yo dije, ese mecánico es muy justo, He does a really good job. hace muy buen trabajo. And then I said this. Y luego dije eso, He's a Christian, you know. y es un cristiano, ¿sabes? And that man looked at me Y ese hombre me miró and he said this. y dijo eso. That doesn't always mean anything. Eso no siempre quiere decir algo de que sea cristiano. And that's tragic. Y esa es una tragedia. Because being a Christian should mean something. Porque ser un cristiano debe decir algo de que somos diferentes. There should be evidence to that. Debe de haber evidencia en nuestras vidas. So we've covered a lot of ground this afternoon. Hemos cubierto mucho aquí en esta tarde. And I want to end with Revelation chapter 5. Y quiero terminar con Apocalipsis capítulo 5. The gospel is absolutely important for us. El evangelio es absolutamente importante para nosotros. It's not only good news,
No solamente es una buena noticia, it's the best news. es la mejor noticia. You have no hope without Christ. Usted no tiene ninguna esperanza sin Cristo. And that's why in Revelation chapter 5, Y por eso en Apocalipsis capítulo 5 we get into this heavenly throne room. entramos en el cuarto del trono ahí en el cielo. And in verse 9, Y en versículo 9 dice, it says, "Worthy are you to take the book and to break its seals." diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, For you were slain, porque tú fuiste inmolado and you purchased for God with your blood y con tu sangre nos has redimido para Dios, men from every tribe and tongue and people and de nation. todo linaje y lengua y pueblo y nación. And you have made them to be a kingdom and priests, Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, and they will reign upon the earth. y reinaremos sobre la tierra. And then in verse 12, Y en versículo 12, worthy is the Lamb que decía en gran voz, que who was slain es digno de tomar to receive power and riches and wisdom and might and honor and glory and blessing. el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. And in verse 13, Y en el versículo 13, to him who sits on the throne al que está sentado en el trono and to the Lamb y al cordero be blessing and honor and glory and dominion forever. sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Do you see where it all ends? ¿Ven dónde termina todo esto? The gratitude La gratitud is for the gospel. es por el evangelio. The praise and glory La alabanza is to Jesus. es a Jesús. And so let's start living that way right now. Así en que empecemos a vivir de esa manera aquí ahora. Every day of our life, Cada día de nuestras vidas, every moment of every day, cada momento de cada día, live in gratitude for the gospel. que vivamos agradecidos por el evangelio. Preach in gratitude for the gospel. Prediquen en agradecimiento por tener el evangelio. Teach in gratitude for the gospel. Enseñen estando agradecidos por el evangelio. Give in gratitude for the gospel. Que ofrenden en gratitud por el evangelio. And all glory Y que toda la gloria is to go to the Lord Jesus Christ, sea para el Señor Jesucristo, the Lamb who was slain, el cordero que fue inmolado, the Father who enabled you el Padre que lo capacitó to trust in Jesus. para confiar en Jesús. All glory goes to him. Toda la gloria sea para Él. Let's pray together. Vamos a orar. Our Father, Padre, all glory goes to your Padre nuestro, toda la gloria a tu nombre. Jesus, our Lamb. Jesús, nuestro cordero, We give you praise. te alabamos, We worship you. te adoramos, We give you all glory. te damos toda la gloria. What a great gospel. Qué gran evangelio. We give you thanks Te damos las gracias for making us your children, por hacernos tus hijos, for justifying us, por justificarnos, for being our propitiation, por ser nuestra propiciación, so that we could be new beings, para que podamos ser nuevos seres, so that we could have eternal life. que podamos tener la vida eterna. God, I pray for these pastors and church leaders Dios, pido por estos pastores y líderes de iglesias that you would help them to lead their churches, que los ayudes a guiar a sus iglesias, that all the ministry of their church que todo el ministerio de su iglesia would flow from the gospel fluya desde el evangelio to the glory of their Savior, hacia la gloria de su Salvador Jesucristo. and we pray this in His Y lo matchless name. pedimos en su nombre sin igual. Amen. Amén.